Amada iglesia, espero que estén bien. Amados amigos que nos ven por este medio, le damos gracias a Dios por estos momentos tan maravillosos que Dios nos da. Esta es una nueva oportunidad de este culto en casa y creo que todos están reunidos en su casa para hoy adorar y glorificar a Dios, pero también para recibir un mensaje a través de su palabra. He estado pensando y traje a memoria cuando era muy pequeño, no tan pequeño, un joven. Y este cuento cuando yo se lo he hecho a mi esposa me dice, otra vez con el mismo cuento de siempre. Lo mismo los hijos míos, me dicen, papi, pero si ya me he echado ese cuento muchas veces. Y es que me trae a memoria el camino que tenía uno que recorrer para llegar a una finca donde mi tío, eso quedaba ya en Casabe, Antioquia. Estaba Barranca, estaba en la orilla del río, el muelle, estaba el río Magdalena y al otro lado pues estaba Casabe, el departamento de Antioquia. Y la finca de mi tío quedaba allá al otro lado. Y para llegar allá pues obviamente teníamos que coger un ferry que llaman, y en época de invierno, que el río era muy caudaloso, bueno, y a nosotros nos daba ese temorcito. Mi hermana no podía ni pasar eso, ella nunca fue porque no se atrevía a pasar ese río con el ferry. Y cruzábamos, llegábamos a la orilla y de ahí teníamos que caminar. Y el recorrido era más o menos como 4 horas caminando. Era una carretera con asfalto y había muchos árboles gigantes. Imagínense, hace muchísimos años. No es que yo esté viejo, pero hace muchísimos años. Entonces queríamos llegar a la finca de mi tío y eran 4 horas de camino. Era un sol tremendo, un sol bien caliente, esos soles que hacen en Barrancabermeja, esa temperatura, ese calor. Y luego cuando ya llegamos, terminamos ese camino, recorríamos otra parte del camino que ya no era pavimento, ya no era asfalto, sino monte. Y obviamente nosotros anhelamos llegar rápido porque el camino tenía mucho monte y a veces encontrábamos hasta serpientes en el camino. Y ese era un camino bastante peligroso, inhóspito, era prácticamente selva. Y a veces uno como que no quiere encontrarse o caminar esas rutas. Uno cree que todos los caminos tienen que ser libres, que todos los caminos tienen que ser despejaditos, caminos que no tienen que haber obstáculos. Porque no nos gusta recorrer caminos, no nos gusta recorrer calles que tenga obstáculos, que haya problemas, no nos gusta, sino queremos que los caminos sean despejados y que podamos llegar rápido al destino al cual deseamos. Y esto me hizo pensar al meditar cuando era joven en lo siguiente, que así es el camino de la fe. Y esto es lo que yo quiero compartir en esta mañana, en este día. Espero que esta palabra sea de gran bendición para su vida y que usted pueda entender que el camino de la fe también se encuentra uno con toda clase de cosas. Y aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a estar ahí estudiando este capítulo 11 de versículo 29 al 35. En estos versículos nos va a mostrar que el camino de la fe es, primero que todo, un camino de victoria. Que el camino de la fe también es una ruta o camino de derrota, pero también es un camino de confianza en Dios. Entonces, en el camino de la fe encontramos victoria, derrota, pero también es un camino de confianza. Entonces vamos a ver el camino de victoria. Cuando recorremos la ruta de la fe, cuando creemos en Dios, siempre caminamos por estos senderos. Muchas veces es camino de victoria. Y este camino de victoria lo relata el escritor
y lo llama aquí como el grupo de los héroes de la fe. El versículo 29 al 30 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Qué victoria! Un pueblo que estaba en la esclavitud, ahora con la fe que tenían en Dios, el mar, ese anchuroso mar, ese intempestuoso mar, ese mar violento, ahora queda despejadito. Ese camino se abre. Y el pueblo de Dios, Moisés, cruzó ese mar y obtuvo la victoria. Y vemos ahí que se obtienen grandes victorias. Sigue el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Otra victoria. El pueblo de Dios, a los enemigos, a los muros, los rodearon y se vinieron abajo. El versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara, contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces comienza el autor de los Hebreos a mencionar que en el camino de la fe hay hombres de Dios, hay hombres que obtuvieron grandes y poderosas victorias. Dice la palabra que por fe conquistaron reino. Qué poderoso es esto, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Entonces vemos ese grupo que estaba caminando en fe, que tenían una vida de confianza en Dios, pero una vida llena de victoria. Conquistaron los reinos que se propusieron, derrotaron enemigos que eran más numerosos que ellos, sus mujeres que perdieron a sus familiares mediante la resurrección, como sucedió con Elías, que oró en la viuda de Serepta y su hijo resucitó. Esos son grandes victorias en medio de la angustia, en medio de dificultades. Y relata una cantidad de seres humanos, de hombres de Dios, que obtuvieron grandes victorias. Y en este camino de la fe, también nosotros como cristianos hemos tenido grandes victorias. Muchos de pronto, nuestros hogares, nuestros matrimonios, muchas veces se vinieron a pique, pero la fe en Dios, la perseverancia en Dios, obtuvimos la victoria. Obtuvimos la victoria. Nuestros matrimonios, nuestras familias fueron restauradas. Muchos obtuvieron victorias y creo que usted que nos está viendo, amada iglesia, usted, amado amigo, también puede dar testimonio de las grandes victorias que han tenido en el camino de la fe. Empleos buenos, donde su paga es buena, matrimonios ahora que están felices, proyectos que realizaron en el cual les ha ido bien, y así sucesivamente, caminando en fe por esta vida, pudieron obtener grandes victorias. Muchos estuvieron en una enfermedad, familiares con enfermedades graves, pero tuvieron la victoria, fueron sanados, Dios les sanó. Sueños conquistados, hijos que deseaban, padres que deseaban tener un hijo y lo tuvieron. Se enfrentaron a situaciones adversas, a mares tempestuosos y obtuvieron la victoria, así como estos grandes hombres de la fe caminaron por este sendero y obtuvieron grandes victorias. El versículo 32 que leímos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltara con tanto de Gedeón. O sea,
muchos, gran número de personas que caminan con Dios en medio de este sendero de la vida obtuvieron grandes victorias. Conquistaron reino, alcanzaron promesa, taparon boca de león, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cuántos fuegos que han querido, que vinieron a nuestras vidas, que quisieron consumirnos y fueron derrotados porque tuvimos fe en Dios? ¿Cuántas veces nos quedamos sin fuerza, que ya no resistíamos? El enemigo era tan fuerte, la necesidad era tan apremiante, pero en medio de esa necesidad, de ese fuego, Dios nos dio nueva fuerza. Nos hicimos fuertes en medio de la debilidad. Tapamos grandes bocas de leones. Situaciones que se salían de las manos, pero gracias a Dios hoy podemos decir que Dios nos dio la victoria. Entonces, la fe es un camino de victoria. Pero también hay un grupo que nos narra este mismo texto. Así como hay un grupo que conquistaron, un grupo que obtuvieron victoria, también hay un camino de derrota. Usted dirá, pastor, ¿cómo así? Los cristianos pueden ser derrotados si tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Cómo así, pastor? Pero aquí la palabra nos narra que en el camino de la fe hay victorias, pero también uno tiene derrotas. Es un camino de altos y de bajos. Es un camino que muchas veces reímos, pero también muchas veces lloramos. Es un camino donde tenemos esperanza y somos como superhombres. Nos creemos fuertes, pero también un camino donde nos sentimos débiles y muchas veces nos sentimos derrotados. Y este grupo que habla de este texto es el grupo que dice aquí, los otros. Me llama mucho la atención, un grupo de héroes, un grupo de victoriosos, hombres que conquistaron, que arrasaron, que taparon boca de leones, que cruzaron mares, pero también el grupo de los otros, que dice la palabra del Señor, el versículo 36 al 38. O sea, hay un grupo, hay caminos de victoria, pero también camino de derrota. Versículo 36 al 38 del mismo capítulo 11. Dice, otros, versículo 36, otros, o sea, el grupo, yo le he llamado el grupo de los otros. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios, azote y más de estos, prisiones y cárceles. Otros que llaman la Biblia, muchas veces como Esteban, que fue apedreado en el inicio de su ministerio. Esteban, hombre de fe, ungido por Dios. La primera predicación fue apedreado. Muchos fueron atormentados. Vemos el caso del apóstol Pablo encarcelado. Otros fueron aserrados. La Nueva Versión Internacional dice que fueron cortados por la mitad, aserrados, atormentados. Otros experimentaron vituperio, azote y más de estos, prisiones y cárcel. Ese es el grupo de los otros. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, mientras que en el grupo de los victoriosos dice que se libraron de filo de espada. Por la fe fueron librados de la espada, pero este grupo de los otros no fueron librados, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, no tenían una morada fija, no tenían casa, no tenían un lugar donde recostar su cabeza. Cubiertos de pieles de oveja, de cabra, dice la palabra, pobres, angustiados y maltratados.
Ese es el grupo de los otros. El grupo de los victoriosos. Esto se encuentra también en el camino de la fe. Los victoriosos, pero también aquellos que han tenido derrota, aquellos pobres, aquellos angustiados, aquellos que han sido maltratados. Dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, errando de un lugar a otro. Vemos hoy muchos hermanos venezolanos que están deambulando por todas las naciones, no tienen una morada fija, no tienen un lugar fijo. Algunos dicen, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amada iglesia, esto nos va a ayudar mucho en este caminar con Dios. Porque a veces pensamos que el camino de la fe es un camino solamente de grandes victorias. A veces creemos que el camino de la fe no se va a tener hambre. A veces creemos que en el camino de la fe no va a haber pobreza. A veces creemos que en el camino de la fe no va a haber derrota. A veces creemos que en el camino de la fe no nos vamos a enfermar. A veces creemos que en el camino de la fe Dios nos va a escuchar y nos va a sacar de nuestras situaciones difíciles. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra que el camino de la fe es un camino de victoria, pero también es un camino de derrota. Y ese camino de derrota los clasifican como los otros. Tal vez usted que nos mira por este medio, tal vez usted, amada iglesia, amado amigo, usted es de los otros. Que de pronto usted hace memoria y dice, pastor, pero yo soy cristiano, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, amo a la gente, predico la palabra. Pero usted de pronto dice en este día, soy de los otros, de aquellos que han fracasado. Los otros, aquellos que han fracasado en el matrimonio. Los otros son aquellos que hoy en esta pandemia no tienen un alimento. Los otros son aquellos que le dieron la carta de despido. Los otros son aquellos que hoy están en cama. A pesar de las oraciones de la iglesia, hoy están en cama. Los otros pueden ser aquellos que hoy dicen, pastor, estoy pasando por caudalosos ríos, me estoy ahogando. Los otros pueden ser aquellos que la vida no le ha sido fácil. Los otros pueden ser aquellos que dicen, he fracasado, mis proyectos no se han hecho ver. Los otros son aquellos que dicen, mis hijos ya no aman a Dios. Los otros pueden ser aquellos, pastor, he perdido un familiar. Ese es el grupo de los otros. Los otros pueden ser aquellas personas anónimas que no son conocidos por los vecinos ni por el mundo, pero sí son conocidos por Dios. Ese es el grupo de los otros que no han tenido grandes victorias, que de pronto dice, pastor, yo no he tenido grandes victorias en el campo de batalla. Los otros son aquellos que no se han movido triunfantes en la vida. Los otros son aquellos que no realizaron grandes proezas ni grandes hazañas para Dios. Estos fueron los otros que dice la palabra de Dios. Quiero decirle, si usted está entre esos otros, dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A los otros que van a venir también tiempos de alegría y también tiempos de victoria, que hemos tenido los sufrimientos que tuvo Jesús. Entonces, amada iglesia, en el caminar con Dios hay victoria, hay derrota, pero también, como tercera cosa, es un camino de confianza en Dios. Es un camino de victoria, es un camino de derrota, pero también es un camino de confianza en Dios. El versículo de Hebreos, el versículo 27 del capítulo 11. Dice la siguiente manera: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no tuvo miedo, Moisés se pudo sostener por la confianza que tenía en Dios, porque sabía que Dios había hecho su promesa y que Dios le iba a librar. El camino de la fe también es un sendero de confianza en Dios. El versículo 11 del mismo capítulo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que Dios era fiel. Amada iglesia, amado amigo, también es un camino de confianza en Dios. Hoy lo que nos ha sostenido a través de victoria, ya sea a través de derrota, es la confianza en ese Dios que ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. A ese Dios invisible que lo podemos ver a través de nuestros hermanos, a través de la iglesia, que lo podemos escuchar a través de las predicaciones. Ese es el invisible que hoy nos sostiene en este camino de la fe. Tal vez usted sea o esté en este grupo de los otros, anónimos para el mundo, pero visto por Dios. Pero usted puede ser sostenido por la mano de nuestro gran Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Nunca olvide que la fe que vivimos es un camino de victoria, de derrota, pero también es un camino en el cual tenemos confianza en Dios. Vamos a orar, que si usted es de lo que hoy ha tenido grande victoria, que permanezca firme. Pero si usted de los otros, usted pueda también permanecer firme, firme como viendo al invisible, firme confiando en aquel que es poderoso. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, en este día. Gracias porque a veces creemos que porque tenemos fe solamente vamos a ser grandes hombres de victoria. Muchas veces rehusamos el sufrimiento. Muchas veces echamos a un lado la cruz, el sufrimiento. Pero hoy la palabra nos ha enseñado que el camino de la fe también hay grandes victorias, pero también hay derrota. Pero en el uno, en el otro, el que nos sostiene es la mano de Dios. Esa mano que nos da la victoria, pero que camina también con nosotros en medio de nuestras
derrota de nuestros desatinos. Que Dios nos ayude. Hoy que usted, si es de los otros, usted pueda salir fortalecido. Si es de aquellos que está sufriendo hoy, que estás enfermo en una cama, que usted pueda confiar en Dios. Que usted pueda levantar su mirada y decirle: Señor, yo soy de los otros, anónimos para el mundo, pero que tú me ves. Hoy, si eres de los que han obtenido victoria, dele gracias a Dios. Dile: Señor, te damos gracias por las victorias que nos ha dado. Y ayúdame a sostenerme cuando también vengan, Dios, las derrotas a mi vida. Tú dices en tu palabra, Señor, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que tú has vencido al mundo, porque tú caminarás con nosotros por estos senderos, Señor. Sendero de victoria, de derrota, pero también de confianza en ti, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. Amigo que me escucha en esta mañana, si de pronto tú eres de los otros que no ha conocido a Dios, que has dicho: soy un derrotado, hoy te invito para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él puede darte victoria y Él caminará contigo en la derrota. Quiero que repitas conmigo en esta mañana: amado Jesús, yo te pido hoy que tú tomes mi vida. Hoy reconozco que tú eres el Señor, que tú eres su Jesucristo, el Salvador del mundo. Ayúdame, Señor, porque hoy estoy sufriendo. Ayúdame porque hoy quiero conocerte. Hoy he escuchado tu palabra y tú eres el que da la fuerza para caminar en esos caminos, Señor, en esos senderos. Oh, Señor, gracias. Recíbeme como tu hijo. Gracias, Padre. Ayúdame a caminar contigo. Amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, les extrañamos grandemente. Mi esposa y yo nos hace demasiada falta. Anhelamos encontrarnos de nuevo, anhelamos abrazarle, tener un diálogo personal, anhelamos estrechar sus manos, adorar de nuevo junto a Dios, pero este es el camino de la fe. Y vamos a aceptarlo, pero sabemos que Dios caminará con nosotros. Sigan ahí, firmes en el Señor. Si usted está teniendo victoria, amada iglesia, sigue adelante y dele la gloria a Dios. Pero si tú eres de los otros, confíe en Dios, porque Él no les dejará solo. Nos vemos entonces la próxima semana. Les amamos en el amor de Cristo y realmente nos hacen mucha falta. Dios les bendiga y Dios les guarde.